Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenezer Fort Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Con este versículo que vemos en 2 de Corintios, capítulo 4, 16. Fíjese esta versión. Esta es la razón por la que nunca nos desanimamos, aunque nuestra condición física va desmoronándose, nuestro ser interior va recibiendo cada día nueva vida. Amén. Mire qué hermoso, hermano. Si usted pone atención, en otras versiones dice, aquí le quiero para que podamos entender eso. En otras versiones dice acerca de nuestro ser interior y de nuestro ser exterior. Hay que saber, hermanos, que tenemos un ser dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces pareciera ser que muchas veces ponemos solamente el enfoque en el cuerpo, que es ese estuche. Pero necesitamos saber, hermano, que aunque este cuerpo de alguna manera se va desgastando, el hombre interior, el ser interior se va fortaleciendo y va recibiendo vida de parte del Señor. Amén. Entonces aquí, hermano, una de las cosas que nos da esa vida, ¿sabe qué? Es la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, cuando penetra hasta nuestro espíritu, ahí es cuando se empieza a fortalecer. Por eso dice la palabra que el salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros, ¿sabe qué, hermano? Callamos las cosas que el Señor ha hecho en nosotros, la palabra de Dios que penetra en nuestro corazón. Cuando nosotros no hacemos eso, hermano, empezamos a envejecernos, nuestro ser interior. Entonces, yo quiero avanzar un poquito más porque esto es manera de introducción para llevarlo al tema que tengo con la ayuda del Señor para exponerles. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, yo creo que lo hemos visto muchas veces, dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Y dice, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpos sean guardados. Me gustó esta versión que dice, perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero, hermanos, que podamos poner atención en esto. Cuando nos habla la palabra del Señor dice, sed perfecto porque vuestro Padre es perfecto. El Señor nos ha llamado a perfeccionarnos. Amén. Hay muchas cosas en las cuales, hermanos, nos enseña la palabra que deben de ser perfeccionadas. Dice la palabra del Señor que la alabanza debe ser perfeccionada en nosotros. Dice la palabra del Señor que el poder de Dios en medio de nuestra debilidad se va perfeccionando. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor se tiene que perfeccionar. Hay muchas cosas que nos enseña la palabra. Pero cuando vemos, hermano, nosotros vamos a ser perfeccionados. La palabra del Señor, mire, hermano, cuando hemos estado viendo desde hace tiempo que el Señor nos ha estado bendiciendo con su palabra, como nuestro pastor nos está enseñando, nos ha sido enseñado acerca de la transformación. Cuando vemos aquí Pablo que habla, amén, no todos dormiremos, pero sí seremos transformados. Ahí está hablando, ¿sabe qué, hermano? Que vamos a ser transformados, nuestro cuerpo va a ser transformados, amén. Pero cuando vemos, hermano, que el espíritu, el alma y el cuerpo deben de ser transformados y deben de ser perfeccionados. Y le voy a decir algo, aquí donde estamos, la tierra, en el lugar donde el Señor nos sembró, nos puso, es aquí donde vamos a ser perfeccionados. Si no somos aquí, hermanos, perfeccionados, vamos a ir a otros lugares, que lo vamos a ver más adelante en la escuela de doctrina, lugares intermedios de perfección. Pero nosotros, hermanos, necesitamos aquí, ¿sabe qué? Anhelar ser perfeccionados. Y donde quiero enfatizar es en el tema de hoy, la perfección del alma. Y ahí le puse una imagen, hermano, porque pareciera ser como que hay un ser interior dentro. Entonces yo quiero, hermano, que a la luz de la palabra, que podamos aprender cómo el Señor quiere perfeccionar nuestra alma. Porque es ahí, hermano, donde es la batalla, donde es la lucha, donde el Señor quiere, ¿sabe qué, hermano? Que nosotros salgamos victoriosos.
Mire, hermanos, la palabra del Señor nos ha estado hablando nuestro pastor acerca de esa abundancia de Canaán, lo que significa esa tierra abundante. Amén. Y eso significa muchas cosas hermosas, pero también ese Canaán representa el alma que tiene que ser conquistada, el alma que tiene que ser vencida, el alma que debe de alguna manera, ¿sabe qué, hermano? De perder el dominio y que el Espíritu del Señor sea quien tome el control por medio de nuestro espíritu, que la sujete y que podamos decir, como decía el salmista, alma mía, bendice al Señor. Amén. Un alma, hermano, un alma que necesita por todos lados, ¿sabe qué? La liberación. Y lo vamos a ver más adelante con la ayuda del Señor. Entonces, antes de empezar a darles unas citas bíblicas, quiero que entendamos un poquito, hermanos, acerca de las dimensiones del alma. Yo le puse ahí, primero es la voluntad. Dentro de la voluntad, una de las cosas que se van reflejando en nuestra alma es la toma de decisiones. Pero también, hermanos, ahí le quise dar otro punto, que son las emociones. Dentro de nuestras emociones expresan sentimientos, el amor, la tristeza, la alegría. Amén. Por eso fíjese, dice el libro de Proverbios, dice que de alguna manera, hablando acerca del corazón, del alma alegre, dice que hermosea que el rostro. Y si dice, y cuando sigue leyendo, hermano, dice que cuando el corazón está triste, ¿sabe qué? Dice que de alguna manera es aflicción de espíritu. Entonces, como el alma, si no es sujetada por el espíritu, ¿sabe qué? Va a tener un deleite por las cosas del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para esas cosas. Pero también hay otro punto que es la mente. La mente es donde razona, donde recibe, donde procesa y donde graba toda la información. Y dentro de esa mente, hermanos, en la palabra del Señor, por lo menos le quiero hablar de 3 tipos de mentes, que es la dianoia, el nefros y el naos. La primera, la escritura, hermanos, cuando vemos en la escritura que hay algunas figuras que hablan acerca del corazón. Cuando hablan del corazón, hermanos, yo puedo ver qué significa de alguna manera el dianoia, que es recuerdos del consciente. Mire, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado y hemos dicho, dije esto y no lo pensé? ¿Le ha pasado que dice eso? Hoy lo hice sin pensar. Amén. Pero hay veces que hace las cosas uno que pensando o no. Entonces yo le quiero explicar esto, cuando es del consciente, del inconsciente. Cuando es el consciente, hermano, la palabra del Señor lo asemeja con un órgano que es como el corazón. Pero cuando habla del inconsciente, de los riñones, es donde un lugar profundo. Entonces le quiero explicar esto. Usted, hermano, por eso necesitamos, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, no os conforméis, no nos transformemos con los deleites, con las cosas de este mundo, sino renovaos en vuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque llega un pensamiento y ese pensamiento, ¿sabe qué? Lo recibimos, lo procesamos, pero muchas veces se queda en el consciente, pero muchas veces se queda en lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces uno dice, hoy hice esto sin querer, sin pensar, pero ¿sabe qué? Usted lo tenía dentro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando, hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. A veces dices, ay, ¿sabes qué? Se me pasó saludar, se me pasó hablar o una atención. Y uno dice, ¿sabes qué? Lo hice sin querer. Pero no, hermano, a Dios no puede ser burlado. Hay algo dentro de nosotros que el Señor quiere que lo removamos. Porque mire, hermanos, la palabra del Señor le dice, más adelante vamos a llegar ahí mejor. Naos, también la mente de Cristo. Cuando recibimos, hermano, la mente de Cristo, nosotros, ¿sabe qué? Vamos a poder recibir esos pensamientos que vienen de parte de Dios. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder cambiar y vamos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, por eso el salmista decía, Señor,
aún de aquellos pecados que me son ocultos. Líbrame, arráncalos de mí. Porque él sabía, hermano, que había cosas que tal vez estaban profundamente arraigadas en su alma. Y cuando vemos la vida de David, vemos cómo él, hermano, hacía un énfasis constantemente en el alma. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus favores. Entonces, Él es quien te perdona tus iniquidades. Él es el que te colma de bienes. Qué interesante, hermanos, que el alma, vamos a verlo más adelante, el alma necesita ser programada. ¿Sabe por qué? Fíjese esto, analícelo cada uno en su vida. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor, joven, en los días de tu juventud. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, le decía, acuérdate de mí. ¿Por qué, hermanos? Les decía tanto el Señor, acuérdate, acuérdate. ¿Y por qué dentro de nosotros muchas veces tendemos a olvidar las cosas que el Señor ha hecho en nosotros? Pero no olvidamos cosas negativas que nos han pasado. Eso es interesante que nosotros podamos verlo a la luz de la palabra y que lo podamos experimentar, porque es ahí donde el Señor quiere trabajar en nosotros. La cuestión del alma, hermano, es impresionante. Es impresionante y quiero seguir avanzando. Mire, aquí yo le puse 8 personajes de la Biblia. Y estos 8 personajes, hermano, de alguna manera tiene una figura con Cristo. Porque cuando hablamos de Adán, dice que Jesucristo es el postrer Adán. Amén. Cuando vemos la vida de Isaac, vemos que lo comparan, ¿verdad? Génesis capítulo 24, acerca como de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene por la amada, por la novia. Entonces ahí hay una figura. Jacob, dice la palabra del Señor, Oseas capítulo 12, versículo 12, habla acerca que Jacob se hizo pastor. ¿Sabe que para qué? Para obtener mujer. Entonces dice, cuando usted ve en la escritura, libro de Pedro, habla acerca de nuestro pastor, Jesucristo, y habla que nosotros somos esas ovejas descarriadas, y dice que hemos vuelto al pastor de vuestras almas. Entonces, qué hermoso, hermano, que ahí hay una comparación. José, hay una comparación de Cristo. Dice que sus hermanos no lo querían. Dice que fue vendido por 20 monedas de plata. Jesucristo fue vendido. Usted ve la figura y es una representación. Moisés, habla la palabra del Señor que él fue un libertador. Entonces también en la escritura, hermanos, vemos que Moisés es una figura de Cristo. Josué también, hermano, un conquistador, que vemos en el libro de Josué, hermanos, capítulo 12, versículo 1 en delante, habla acerca de ese guerrero valiente que el Señor levantó y dice que, ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que no voy a llegar ahí, pero Josué dice que él tuvo que vencer 31 reyes. Y esos 31 reyes, dice que también eran 31, de alguna manera, ciudades. Entonces es muy importante que esos 31 reyes, 31 ciudades, las podamos estudiar y nos podemos dar cuenta que son áreas de nuestra alma que tienen que ser conquistadas. La primera vemos que es Jericó y luego Jai. Entonces todas esas, Laqui, todas esas, Betel, tienen un significado y eso tiene sin lugar a duda un significado hermoso para nuestra alma. Entonces Josué como un libertador. Sansón, dice la palabra del Señor, de alguna manera nazareo, como nuestro Señor Jesucristo, pero también su nombre significa el sol. Y en el libro de Malaquías habla Jesucristo como el sol de justicia. Entonces hay mucha. David, hermano, uno de los nombres que le decían a nuestro Señor Jesucristo, hijo de David. Le dijeron hijo de Abraham, hijo de Dios, hijo de hombre, pero también hijo de David. Había una similitud en eso. Entonces, cuando yo veo la vida de cada uno de ellos, hermanos, yo veo que hubo tratos en sus almas, que ellos pasaron por circunstancias que tal vez no les favoreció, pero yo veo
yo ahí lo limité a una sola palabra, pero hay muchísimo. Pero yo veo que ahí cada uno de ellos pasó un trato que pareciera ser que en ese momento era difícil, mas sin embargo el Señor tenía un propósito en sus vidas. Entonces, de esa misma manera, hermano, para nosotros, el primero que le quiero hablar es Adán. Adán, hermanos, una de las cosas que el alma necesita, yo veo que él, ¿dónde habitaba? En el paraíso. Y el paraíso, ¿sabe una de las cosas que significa? El deleite. Necesitamos, ¿sabe qué, hermanos? Que nuestra alma se deleite en el Señor. Tenemos que buscar el deleite, porque si no, ¿sabe qué, hermano? Vamos a estar siempre, siempre en las mismas luchas. Pero también yo veo que ahí le puse que él sufrió una muerte. Imagínense, hermano, en el momento que él pecó, que él era un ser de luz, en ese momento él peca, su vida no fue igual. Amén. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que hubo una ofrenda que el Señor hizo. Y dice que de esa manera, dice que le puso una ropa nueva. Entonces ahí da a entender la palabra del Señor que hubo un sacrificio. Es lo mismo que pasó con nosotros, hermano. El Señor, ¿sabe qué? Estuvimos alejados de Él. Pero hoy es el tiempo, ¿sabe qué? De que volvamos a Él, que nos deleitemos. Pero algo de lo que me llama la atención cuando usted ve la palabra de Dios, Génesis 2, Génesis 3 y en el último Génesis 4, cuando sale hablando Adán, dice que él, los versículos pareciera ser que es el principio y el final, cuando habla que tuvo un hijo que se llamaba Caín, Abel. Sabemos la historia, Caín mata a Abel. Y dice que ahí, ¿sabe qué, hermano? Dice que él de alguna manera, él se sintió desconsolado, que le faltaba algo. Y dice que hasta después el Señor le volvió a dar a otro hijo que se llamaba Set. Y ahí dice, el Señor me ha de alguna manera restituido. Entonces, pase lo que pase, hermano, ¿sabe qué? El Señor quiere que haya una restitución en nuestra alma. Tal vez tú pasaste cosas difíciles, tal vez hay cosas que no has entendido, pero es un tiempo donde el Señor quiere que tu alma sea sana y que vas a recuperar lo que creías que has perdido. Amén. Entonces hoy es un tiempo, hermano, donde nos demos cuenta de eso. Isaac, hay tantas cosas, pero dice él, ¿sabe qué, hermano? Que él se amargó, igual que su esposa, una amargura en el alma. Y yo veo en la escritura que a él, ¿sabe cómo le decían? El bendito del Señor. El Señor lo bendecía. Entonces muchas veces, hermano, nuestra alma, ¿sabe qué? Puede estar sufriendo amarguras. Salmo capítulo 73, Asaf, que dice la palabra del Señor, que él decía, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Yo veo la prosperidad de los otros y no veo la mía. Y eso se estaba amargando, hermano. Estaba diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Pero el Señor, ¿sabe qué? Dice, me mostró cuál era el final de los impíos cuando me llevó al lugar santo. Y cuando vemos, hermano, el tabernáculo, lugar, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, representa el cuerpo, representa el alma, lugar santo. Entonces tú te vas a dar cuenta qué es lo que está haciendo el Señor contigo cuando podamos decir, el Señor, escudriña mi alma. Quiero que mi alma te agrade, que quites toda amargura de mí. Entonces ahí, hermano, es un punto que pudiéramos ver como una enfermedad también. Jacob. Mire, hermanos, Jacob yo le puse memorias negativas. ¿Sabe por qué? Porque veo en la palabra del Señor que a Jacob cuando le dijeron, un día, Josué, Génesis capítulo 47, versículo 7 al 9, dice que se le paró José y lo llevó delante del faraón y le dijo, bendice, ora por el faraón. Y el faraón le dijo, Jacob, ¿cuántos años tienes? Y él, ¿sabe qué contestó? 130. Pero eso no fue todo. Dijo, unos han sido buenos y unos han sido malos. Era una condición del alma. ¿A usted qué le dicen, hermano? ¿Cómo está? Pues pasándola en la lucha. Esa es la condición que hay en el alma. Y no le digo que está mal, pero esa condición no siempre debe de ser la misma. Jacob
lo vamos a ver, hermano, cómo el Señor lo transformó, cómo el Señor le cambió su manera de caminar. Es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. El Señor no quiere que nos quedemos igual. Que todos esos recuerdos, imagínense, hermano, recuerdos tan negativos que estamos almacenando en nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor, que nosotros nos comparan como aquellos hombres, mujeres que tienen un buen tesoro. Y del buen tesoro, ¿sabe qué? Vamos a sacar cosas buenas. Pero del mal tesoro, ¿sabe qué, hermano? Van a sacar cosas malas. Entonces nosotros, del buen tesoro, de esa alma que el Señor ha depositado en nosotros, que saquemos cosas agradables, los recuerdos, las cosas, las victorias que Dios nos ha hecho. Y aquellas cosas que no le agradan, ¿sabe qué? Bótelas, tírelas, arránquelas de su vida. Así como le dijo el Señor a Jeremías: Jeremías, yo te he puesto, ¿sabe qué? Sobre las naciones, te he puesto, ¿sabe qué? Sobre los reinos. Eso tipifica también lo que es la conquista de Canaán, sobre los reyes, sobre las ciudades. Y le dijo, ¿sabes para qué? Para arrancar, para destruir, pero también para plantar, para edificar. El Señor tiene un trato con nosotros, pero es necesario, ¿sabe qué, hermano? Que nosotros podamos atender la voz del Señor y que todo aquello que memorias negativas las arranquemos. José, hermano, la injusticia. Dice la palabra del Señor que José, ¿sabe qué? ¿Cuántas cosas no pasó que lo atribularon? Dice que lo vendieron sus hermanos. Dice la palabra del Señor que él fue a la casa de Potifar y dice que ahí lo calumniaron, lo llevaron a la cárcel. Pero deleites, hermano, en la palabra de Dios, que dice que a pesar de todas esas cosas, dice, Dios estaba con José, que a pesar de lo que estés atravesando, Dios está contigo. Dice la palabra, denle el aplauso al Señor. Mira, hermanos, dice la palabra del Señor, cuando Jacob está bendiciéndolo y dice que a él, dice José, fecunda rama. Compara, ¿sabe qué? La vida de nosotros, el alma, que quiere que fecunde, que sea próspera, que pueda dar fruto. Pero dice que, ¿sabe qué, hermano? Lo asaetearon. Hay cosas, hay injusticias que se han querido levantar en tu vida. Tú dices, ¿por qué? Tal vez no tengo el trabajo. ¿Por qué no me está yendo bien? ¿Por qué mi familia pareciera ser que no quiere nada con el Señor? ¿Por qué mi esposo está alejado, mi esposa, mis hijos? Y pareciera que Dios está obrando injustamente. Pero ¿sabes por qué? Porque está trabajando en tu alma, para que tu alma sea perfeccionada y que en todo ese trato tú le des la honra y la gloria al Señor. Pero necesitamos, ¿sabe qué? Decirle, Señor, trabaja en mi alma. José, hermano Josué, las luchas, las batallas. Pero ¿sabe cuál fue el propósito? Un conquistador, un vencedor. ¿Tienes batallas? ¿Tienes luchas? Gloria a Dios, porque el Señor nos va a dar la victoria. Entonces es el tiempo, hermano, dice la palabra del Señor. Libro Jueces, capítulo 2, dice que se levantó una nueva generación y esa nueva generación no había conocido del Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor los adiestra. Así como cuando, Números capítulo 16, cuando Moisés dice que ellos empezaron a pelear con los gigantes. Ellos no sabían, pero el Señor los adiestra. Hoy es un tiempo, hermano, donde tenemos que conquistar aquellas cosas por las cuales el Señor nos tiene aquí. Es interesante, hermanos, que yo veo en la palabra del Señor que ahí, como Josué fue conquistando cada uno de esos reyes. Pero usted ve el libro de Jueces y esos mismos reyes ya habían tomado dominio otra vez. Entonces no es solamente, ¿sabe qué? El sujetarlos, sino es así como le hizo David a Goliat, ¿sabe qué? Cortar la cabeza. No los dejemos vivir en nosotros. Aquellas cosas, hermano, que nos están dañando, la amargura, los celos, la envidia, todas aquellas cosas, esas emociones, ¿sabe qué? Arránquelas de nosotros. Y solamente el Señor lo puede hacer.
Pero es un tiempo, hermano, donde el Señor nos está preparando, donde el Señor quiere que nos demos cuenta de eso. Sansón, hermano, las ataduras. Las ataduras. Es tremendo, hermano, cómo la palabra del Señor nos enseña que esas ataduras, cuando yo veo la vida de Sansón, hermano, usted ve que el Señor, léalo, Jueces capítulo 13, del 13 al 16 habla la vida de Sansón. Y yo veo que ahí el Señor le había dado la potestad para poder luchar contra los filisteos. Y dice que a los filisteos él los vencía con la ayuda del Señor, pero a las filisteas no. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque muchas veces creemos y hacemos las cosas cuando sentimos el respaldo del Señor, pero hay que saber en dónde y cuándo y cómo y con qué. Porque no podemos movernos. ¿Sabe qué? Yo tengo el respaldo del Señor y hacer lo que nosotros queramos. Siempre tenemos que caminar confiados con la ayuda del Señor, con la dirección de Dios. Y David, hermano, menosprecio, heridas en su alma. Pero con todo eso, Salmos capítulo 103, versículo 1 y 2, le dijo, bendice, alma mía, al Señor. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Fíjese esto, bendice alma mía, y no solamente el alma, dice, y ahora todo mi ser. Cuando el alma está sujetando al espíritu, dice, ahora el espíritu va a bendecir el santo nombre del Señor. Y no olvides ninguno de sus favores. Él es quien te perdona, Él es el que te saca del lodo. Entonces es un tiempo, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y quiero ponerle ahí un versículo donde dice romper ataduras y la libertad del alma. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 28, 17. Aquí le puse 4 versículos, hermano, pero cada uno de estos versículos se los quiero explicar un poquito. Fíjese, estamos hablando de Jacob y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es Betel. Génesis 32:30, dice la palabra del Señor, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él tuvo una liberación de su alma. Y en Génesis 35:7, y edificó allí un altar y lo llamó al lugar el Betel, que es igual a Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y en Génesis 35:9 dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Parán a Aram y lo bendijo. Fíjese esto, hermano, que le quiero explicar. Primer punto, Jacob sale y dice que llegó a un lugar donde fue impresionante y se llamaba Betel. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Yo se lo voy a parafrasear para que lo podamos entender un poquito mejor. El Señor nos ha trasladado y podemos conocer su palabra, su presencia, y venimos a la casa de Dios. Amén. Pero no es suficiente, hermano, con el venir y el poder estar aquí y tal vez escuchar la palabra, pero no poder ser hacedores, el no poder decir, Señor, no quiero salir igual, yo quiero que haya una transformación, yo quiero que haya un cambio en mi vida. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque después de ahí, hermano, Jacob siguió siendo el mismo, mas sin embargo, siguió avanzando. Y dice que un día se encontró con el ángel del Señor en Peniel. Y dice que ahí luchó cara a cara y dice que ahí vio al Señor. Entonces, fíjese esto. Primero estuvo en la casa de Dios. Después, ¿sabe qué? Ahí, de alguna manera, siguió avanzando y conoció a Dios. Ese es el avance que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. El venir aquí, ¿sabe qué? Para escuchar, para sentir, para poder adorar a Dios. Porque Dios, hermano, no es una estatua. Dios es un Dios vivo que está aquí en medio de nosotros. Que Él se mueve, que Él quiere hablarnos. Que Él quiere, ¿sabe qué, hermano? Que usted hable con Él. Es un Dios que quiere expresar su amor para con usted, para con su vida. Pero él no lo había conocido
y más sin embargo cuando lo conoció, ahí, ¿sabe qué, hermano? Su alma fue liberada. Pero ahí, cuando usted léalo después con atención en su casa, dice que ahí, hermano, solamente recibió bendición del Señor. Ahí, de alguna manera, el Señor lo bendijo. Pero sabe que él siguió avanzando, siguió buscando más de Dios, y yo veo que volvió a Betel. Y dice que cuando volvió a Betel, ¿sabe qué? No solamente llegó a Betel, sino que ahí edificó un altar. Es diferente, hermano, cuando nosotros venimos a la casa del Señor y nos entregamos como esa ofrenda viva delante del Señor. Y le decimos, Señor, mi vida es tuya. Sé tú gobernándola, sé tú tomando el control. Y ahí, ¿sabe qué, hermano? Nuestra vida empezará a cambiar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay una puerta. Yo a esto le llamo las dos puertas. Hemos estudiado puertas dimensionales. Hay una dimensión cuando nosotros estamos aquí en la casa del Señor. Esa es casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Todos los que estamos aquí, hermanos, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado la dicha de poder salvarnos. Pero no solamente Él quiere eso, sino que quiere darnos una vida y vida en abundancia. Hay otra puerta, hermano, que es para introducirnos a Canaán, a la abundancia del Señor, la abundancia de su presencia, la abundancia de su amor, la abundancia, ¿sabe qué? De ese mover del Señor. ¿Con qué nos vamos a quedar? Una sanidad de nuestra alma es lo que el Señor quiere para nosotros. Hay cosas, hermanos, que tal vez están tan profundas dentro de nosotros y que necesitan ser removidas. Hay cosas que tal vez nuestros padres, nuestras parejas, los demás no saben, pero uno lo sabe. Tal vez has sentido soledad. Tal vez hay momentos que no sabes las decisiones que tomar. Pero ¿sabes qué? El Señor está atento a tu clamor. Está atento, ¿sabe qué? A la oración, a que tus labios hablen y que tus labios puedan decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Necesitamos, ¿sabe qué, hermanos? Poderle pedir al Señor que sea Él el que nos cambie, el que nos quite todo aquello que no proceda de Él. Todas aquellas cosas, hermano, que el enemigo ha querido poner. Porque por eso le decía, el enemigo, hermano, con la caída de Adán, nuestra alma fue desprogramada. Y ahora el enemigo, ¿sabe qué? De alguna manera, que dice la palabra del Señor, que es el príncipe de este mundo, fue que tomó dominio del sistema. Y nuestra alma ha buscado deleite en el sistema, ha buscado deleite con las cosas que nos rodean. Y es difícil, hermano, que muchas veces nosotros ponemos más resistencia, ¿sabe qué? A buscar las cosas del Señor que las cosas que ofrece el mundo. Si le decimos, ¿sabes qué? Hay que, hermanos, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. ¿Sabe que nos cuesta más trabajo? Que, hermanos, vamos a ver un partido. Vamos a comer, hermanos. No es malo, hermanos. Pero yo lo que le digo, que muchas veces nosotros, cada uno de nosotros va a saber cuál es la condición de nuestra alma, de lo que hay dentro de nosotros. Y hoy es un tiempo, hermanos, que el Señor quiere que podamos rendir todas esas áreas delante de Él. Porque la rendición, hermano, cuando usted ya sabe que no puede más y dice, yo ya no puedo más, tal vez he buscado por aquí, he buscado por allá y yo ya no puedo. El Señor dice, entonces ahí yo voy a empezar a trabajar en tu vida. Pero es necesario, hermano, nosotros darnos cuenta que el tiempo se acaba, que el Señor viene por su amada y que es un tiempo donde Él quiere perfeccionarnos, donde Él quiere que nosotros nos limpiemos de toda mancha de pecado, que nuestras vestiduras sean resplandecientes, que nosotros, hermanos, como dice su palabra, que podamos permanecer en amor, que los niveles de amor, ¿sabe qué? Estén a lo alto. Muchas veces decimos, yo amo al Señor, y dice la palabra del Señor, tú dices, tú me amas a mí, pero no amas a mi prójimo.
¿Y por qué, hermanos? Por muchas veces conductas de nuestra alma que debemos de tener cuidado. Fíjese otro, la injusticia. Le quiero hablar un poquito acerca de la injusticia, porque la injusticia, hermano, es como empieza a actuar muchas veces. Es como nosotros empezamos a actuar dentro de nuestra alma. La justicia, hermano, usted sabe que el sistema tal vez lo representamos con una balanza. Cuando usted va con algún abogado o alguna firma que se encarga de estas cuestiones, lo que tipifica, hermano, es una balanza. Amén. Pero ahí, hermanos, cuando la balanza no está bien proporcionada, cuando la balanza está inclinada hacia un punto más que el otro, tal vez nosotros nos damos cuenta que algo no está bien. Amén. Tal vez si usted va y va a comprar imagínese, usted va al súper y va a comprar algún alimento y usted lo pesa. ¿Y sabe qué? Usted sabe que ahí tiene 1 libra y cuando le dicen 2 libras, va a pagarlo de 2 libras. ¿Usted qué va a decir? Esto pareciera ser que no es justo, porque te estás pagando más y te están dando menos. Amén. Entonces, si nosotros esto, hermano, lo vemos en el ámbito espiritual, nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Y dónde lo vemos? Mire, como le decía, hermanos, en José, primero que nada, dice que menospreciado por sus hermanos, fue vendido por ellos. Dice que en la casa de Potifar lo difamaron. Dice que pasó por la prisión sin ser culpable. Pero vemos también que en Génesis, lo que le decía, capítulo 39, versículo 2, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, qué hermoso, hermanos, que nosotros, como les he dicho, a pesar de cualquier situación, nosotros sabemos en quién hemos tenido nuestra confianza. Amén. Que el Señor, ¿sabe qué, hermano? Dice que Él es justo. Aunque el hombre sea injusto, ¿sabe qué? Dios es justo. Y nos dice, ¿sabes qué? Efesios capítulo 6, versículo 12, habla acerca de la coraza de justicia. Dice que tiene una armadura para nosotros y que esa armadura, ¿sabe qué? Nos cuida el corazón. La justicia, aquellas cosas que se han querido levantar en contra de nosotros, que nos han querido lastimar, herir. El Señor dice, ponte la coraza de justicia, porque yo soy el que te va a hacer justicia. A pesar de las situaciones, hermanos, nosotros no quitemos nuestra mirada del Señor. A la manera de Josué. Usted cuando ve que pasaron situaciones, de alguna manera, la única vez que pareciera ser que él quiso tomar ventaja y se quiso vengar fue cuando los hermanos se le presentaron a sus hermanos. Pero él, ¿sabe qué, hermano? Se arrepintió. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que hay un tiempo, hermano, en el cual muchas veces llega ese sentimiento dentro de nosotros, pero es de sabios el poder arrepentirse y el poder decir, esto no es lo correcto ante los ojos del Señor. Es mejor que calle mi boca y que le pida al Señor que sea Él el que tome la justicia divina sobre el asunto. Amén. Entonces necesitamos, hermano, cuidar todo eso. ¿Y cómo debemos de practicar la justicia divina? Yo veo en el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 1. Hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como navaja para afeitar la cabeza y la barba. Toma una balanza y pesa el cabello en 3 partes iguales. Fíjese esto, es una bonita figura, porque la palabra del Señor nos enseña que la espada, ¿qué representa? La palabra de Dios, amén. Entonces dice que la palabra de Dios, ¿sabe qué? Corte los cabellos. ¿Los cabellos qué significan, hermano? Significa también los pensamientos. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser escudriñados, tienen que ser cortados por la palabra de Dios. Y de ahí, ¿sabe qué? Van a ser pesados. Entonces cada uno de nuestros pensamientos, hermano, cada una de las cosas que tenemos dentro de nuestra alma,
la tenemos que decirle: Señor, tú eres justo, yo lo pongo delante de ti para que tú sea tu balanza, la balanza de tuya, la justa, sea quien tome el control. Porque muchas veces nosotros, hermanos, queremos tomar nosotros la justicia y no. Y también, hermano, en el libro de Daniel capítulo 5, versículo 27, habla acerca de ese nieto, era nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Dice que él profanó las cosas sagradas del templo. Y dice que llamó a Daniel para que le interpretara lo que había escrito en la palabra. Y una de las cosas que le dijo: ¿sabes qué? Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Un día, hermanos, usted y yo vamos a estar delante del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener un peso de gloria. El peso de gloria es la manifestación de Dios en nuestra vida. Un día vamos a llegar delante de Él. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo se lo digo con todo mi corazón. Yo no quiero ser hallado falto. Yo pienso que cada uno de nosotros no. Que te diga: ¿sabes qué? Yo te puse ahí en esa tierra. Yo te puse en este lugar para que tú te perfeccionaras. ¿Sabe qué, hermanos? Nos ha puesto el Señor con seres humanos que tal vez han sufrido las mismas batallas que usted o peores. Y para que seamos, ¿sabe qué, hermanos? Como esas piedras que van descendiendo del arroyo, que se van alisando unas con otras. Si no entendemos eso en nuestra vida y vemos y nos creemos y sentimos que somos superiores a los demás, ¿sabe qué, hermanos? Nos falta mucho. Si nos creemos superiores, pensamos que a nosotros nada nos falta, que nosotros somos superiores. Hermanos, estamos fallando. Estamos aquí con un propósito. Y el propósito es para que el Señor trabaje en nuestras vidas, trabaje en esas áreas. Que cada uno de nosotros, hermano, es el tiempo donde el Señor quiere liberar tu alma, donde el Señor quiere transformarla, donde el Señor anhela y desea, ¿sabe qué, hermano? Que su Espíritu Santo llene todo nuestro ser, así como está escrito: y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así como está escrito en los evangelios, que de nuestro interior van a correr, van a brotar como corrientes, esos ríos, esos manantiales de agua, el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, tomamos esa iniciativa y le decimos: Señor, sé tú el primero en mi vida, sé tú trabajando en mi alma, moldeándola, nuestra vida, hermano, va a ser diferente. No nos vamos a afligir, ¿sabe qué? Por cualquier cosa. Muchas veces, hermanos, nosotros nos lastimamos, nos herimos, no me saludaron, tal vez ni me voltearon a ver. Y tal vez uno se quiere justificar en eso, pero no se da cuenta que hay áreas dentro de nosotros que deben de ser trabajadas. No es lo que me están haciendo, sino que es lo que no he entregado al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Nuestra casa, en nuestra familia, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. La liberación del alma. Con esto termino. Mire, hermanos, tal vez ahí no sé cuál es, pero gracias a Dios que me acuerdo. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28, el Gadareno. Nuestro pastor ya no sabía, estaba hablando de ello. Y cuando él hablaba de ello, ¿sabe qué, hermanos? Yo lo tenía, estaba meditando en eso. Y cuando él empezaba a hablar, el Señor empezaba a mostrarme unas cosas tan hermosas. Fíjese esto. En el libro de Marcos capítulo 1 habla acerca, nos explicaba nuestro pastor, del Gadareno, que solamente aparece uno. Cuando usted ve el libro de Lucas capítulo 7, 28, Gadareno, solamente uno. Pero cuando usted ve en Mateo, aparecen dos. Amén. Entonces ahí hay una figura muy hermosa que yo veía. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí vemos que yo lo asimilaba con nuestro ser integral.
Dice que él estaba sobre los muertos, así estaba el espíritu muerto. Y cuando estaba el espíritu muerto, ¿sabe qué? El alma era el que tomaba el dominio sobre el cuerpo y que pareciera ser que estaba fuerte, fortalecida. Era la que tomaba el control y despedazaba todo. Mas sin embargo, no sabía que necesitaba ser liberada. Y eso, hermanos, es algo tan hermoso que nosotros nos demos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque yo cuando veo en el libro de Pedro acerca de un proverbio que habla y dice que lo compara, ¿sabe cómo, hermano? Como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca que recién bañada, ¿a dónde va a ir? Al hoyo, al fango, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando vemos esos dos animales, el perro, una de las cosas que actúa es como un espíritu de transferencia. Lo vemos en Jezabel. Dice que los perros comieron y transfirieron. Pero el cerdo, ese animal inmundo, ¿sabe qué, hermano? De alguna manera, él es abominable. En el tiempo de la ley era un animal impuro. Pero ¿qué le quiero decir con eso? De que esos dos espíritus, hermano, representan también el espíritu familiar y el espíritu generacional. Ese espíritu, ¿sabe qué, hermano? Que tal vez se heredaron por nuestros antepasados, que tal vez nosotros no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta, y hoy se han querido levantar en nosotros, en nuestro carácter. Muchas veces decimos, así soy yo, así era mi madre, así era mi padre, y yo así soy. Y el que me quiera, pues bien. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que el Señor es tanto su amor, que Él no nos desea que estemos así, sino quiere hacernos un cambio por lo mismo. Porque si no, ¿sabe qué, hermano? Nos deja así. Pero nosotros, esas áreas tienen que ser rendidas. Porque dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si hubo cosas negativas en nuestros ancestros, si hubo cosas que tal vez nos estaban alejando del propósito de Dios, el Dios que creó el universo ha puesto los ojos sobre ti y sobre mí, sobre nuestras familias y nuestras generaciones, y nos dice, nuestra vida, tu vida, no va a ser igual. Yo quiero transformarte, yo quiero cambiarte, yo quiero liberarte, yo quiero restaurarte. Yo quiero que tú no seas el mismo, que quites toda amargura de tu vida, que quites todo odio, todo rencor, toda envidia y que te entregues completamente a mí. Entonces, hermanos, yo pienso que necesitamos, es el tiempo de que el Señor está obrando en nosotros, de que el Señor quiere sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente, sanar, mira, hermanos, nuestra economía, sanar nuestra familia, hacernos prósperos. Pero así como dice la palabra del Señor, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, amados, yo ruego, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, pero necesitas, ¿sabe qué? Que tu alma sea prosperada. Y cuando habla eso de la salud, se representa una palabra, hermano, que dice fiel a la doctrina. Fiel a la doctrina. Lo que el Señor nos está enseñando, ¿sabe qué? Ponerlo por obra. Si el Señor desea y anhela que nosotros podamos recibir su hermosa palabra, que hoy es el tiempo, hermano. Tal vez usted dice, pero tantas cosas que hablaron, pero que se lleve esto. Hoy es el tiempo de rendirnos delante de Dios. Y si hay cosas que han estado guardadas dentro de ti, que tal vez nadie las sabe, pero tú cada vez que estás a solas, te acuerdas de eso y te hace llorar, te hace sufrir.
decisiones malas que tomaste y que te has culpado por ellas. Hoy es el tiempo donde el Señor trae un bálsamo de sanidad sobre nosotros. Hoy es el tiempo donde el río de Dios está derramando sobre esta casa. Y así como dice su palabra, y ese río trae sanidad para cada uno de nosotros. Hoy es el tiempo, hermanos, que el Señor quiere transformar nuestra alma. Yo le pido, hermano, que nos pongamos de pie y que cada uno, hermanos, de nosotros le podamos decir: Señor, yo ya no quiero ser igual. Así como Jacob, hermano. Jacob estuvo 20 años para un lado, para el otro. Tal vez estaba rehusándose al propósito que Dios tenía para su vida. Pero llegó un tiempo donde el Señor le dijo: Jacobo, no serás más Jacobo, tú serás Israel. Tú serás Israel. Hoy es el tiempo donde el Señor nos dice: ¿sabes qué? Tú ya no serás el mismo. Que tú anheles, que tu manera de caminar, que tu manera de ser sea diferente. Tal vez muchas veces caminé, lo hice a mi manera, pero hoy es el tiempo donde yo quiero caminar como tú demandas. Hoy es el tiempo, como está escrito en tu palabra, que tu yugo, que el yugo será quebrantado por el poder de la unción del Señor. La unción de Dios quebranta todo yugo. El yugo, hermanos, se le ponía a los bueyes como un aprendizaje, una enseñanza, y ahí van caminando con eso. Tal vez, hermanos, tú has caminado de esa misma manera, llevando solamente tu carga, pero hoy es el tiempo que el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.